Bienvenida, doctora Villalba. Es un placer tenerte aquí, justo antes de la Cluenda, el cierre del curso formativo del Grupo de Farma. Encantada y bienvenida. Pues buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Después de la trayectoria tan completa, combinando tu práctica clínica, la investigación, la docencia y también la divulgación, ¿cómo te definirías hoy profesionalmente? Bueno, yo creo que soy un médico común, no creo que tenga nada de especial. Yo agradezco las invitaciones que se me hacen, pero como médico creo que pues lo hago normal, no nada de especial. Entonces, hablar de mí realmente de esta manera me da apuro. Entonces, no sé qué decirte. Yo soy satisfecha como profesional porque creo que hago las cosas pues como toca y ya está, pero no creo que sea muy diferente, ¿eh? O sea que no sé qué decir. Es diferente, yo creo que el campo que has elegido es un campo bastante complejo, la estimulación cerebral profunda, neuromodulación, el tratamiento del dolor crónico. ¿Qué te llevó a especializarte en este campo que a veces es delicado? Sí, bueno, en ese aspecto sí que es verdad que dentro de la neurocirugía hay muchos campos y a mí pues me gustan unos campos que quizás no son los más habituales, exacto, ¿no? Como es, por ejemplo, el paciente con dolor neuropático refractario. Es un paciente muy difícil de tratar, en general para cualquier especialidad, pero para un neurocirujano mucho más. Y yo pues tengo cierta empatía por el paciente que sufre de esta manera y que no hay una solución fácil, ¿no? El paciente del dolor o el paciente de la enfermedad mental es otro paciente con el que siento mucha empatía. Entonces, esto es lo que me estimuló pues, a poder ofrecer algún tratamiento que les pudiese ayudar. Y para mí es como un reto en el que es muy útil si sale algo bien para ese paciente y esa familia. Sí. ¿Ves una mejora muy pronunciada? Bueno, pensar que son pacientes que en la mayoría de los casos, cuando llegan a nosotros, al neurocirujano, es porque realmente ya no queda nada más. Es un paciente que llamamos nosotros, muchas veces está desahuciado. Vale. Entonces, no tiene ninguna alternativa. Por lo tanto, que tú le puedas ofrecer algo que le ayude a mejorar, no a curar, porque esa palabra es muy grande, pero a mejorar, eso es muy grande para ellos y para mí es una satisfacción que es difícil de explicar, ¿no? Es el motivo por el que uno hace medicina, este tipo de cosas, ¿no? Poder ayudar cuando un paciente realmente estaba desahuciado, ¿no? Es un cambio de calidad de vida seguramente brutal después de años y años acarreando algo que no encuentra solución, que ni los especialistas saben qué hacer. Bueno, a ver, no siempre podemos dar la solución, pero es importante decir que aunque a veces no podemos dar con la varita mágica que soluciona el problema, pero el hecho de poderles intentar ayudar y acompañar y estar con ellos, simplemente esto, el paciente y las familias lo agradecen. Esto es muy importante, ¿no? Porque desde el punto de vista de un cirujano, en mi caso neurocirugía, pues parece que solamente sabemos operar o que podemos ofrecer cirugías y no es cierto. Es decir, nosotros tenemos momentos en los que la cirugía no es la solución o momentos en los que la recidiva del tumor llega a un momento en el que ya no vale la pena someterle a más cirugías. Entonces, significa que nosotros como médicos acaba nuestra función. Yo creo que no, yo creo que se le puede arropar y acompañar de muchas maneras y quizás esto es lo que yo hago un poco, pues bueno, un poco diferente, me gusta acompañar al paciente aunque no haga muchas veces de neurocirujano, vale. Acompañarles hasta el final. El acompañamiento, la parte más personal de la imagen del médico. Claro, entonces esto a veces es un concepto que a veces se distancia de los cirujanos, ¿no? Parece como que es algo que tiene que estar más arraigado al médico de familia, sí, o al oncólogo o al médico paliativista y yo creo que no, yo creo que pues bueno, va en función de las personas que te encuentres con el camino y en el sentido de que, bueno, yo a lo mejor el tratamiento que yo te podía ofrecer como especialista, vale, y ya lo he terminado, pero sí, te voy a seguir acompañando como médico y esto también es importante y los pacientes te lo explican muy bien. Sí, la verdad es que a veces aquí en España es complicado por cómo está el sistema de salud, que al final el médico tiene poco tiempo y es una pena hacer este tipo de acompañamiento, pero has estado también en Japón, en Finlandia, en Estados Unidos trabajando allí. ¿Qué te ha aportado estas estancias? ¿Qué has aprendido de allí que quizá podemos mejorar aquí o al revés, que también puede ser? Bueno, yo he estado en otros países, he estado más que trabajando
formándome en Vale. ciertos aspectos, ¿no? Pero también, y es muy enriquecedor porque puedes ver qué es lo que hacen en otros sitios. No solamente cuando he estado en estos sitios, sino cada año salgo a diferentes congresos o No lo diferentes sabía, muy cursos, bien. cada año. Y uno aprende de qué es lo que hacen bien en otros sitios que no hacemos aquí. Entonces, hay muchas cosas que mejorar en este país y es verdad que parte del problema está en la poca inversión que se hace. Ya no solamente hablo en la investigación, que eso ya es un campo que podríamos hablar solamente, un podcast solamente de este campo, sino también en la asistencia, ¿no? Entonces, en comparación a otros países, pues por ejemplo, el ratio de especialista por paciente es muy diferente. ¿Esto qué significa? Significa que no le puedo dedicar las horas que debería para hacer una buena entrevista o una buena visita con el paciente. Y si lo haces es porque, bueno, pues das tu tiempo, sales más tarde de lo que realmente tendrías que salir. Esto en otros lugares no pasa, hay más personal, hay más arropo, hay menos, en fin, hay una serie de cosas que deberíamos mejorar y yo creo que parte de la divulgación que yo hago es que llegue a los estamentos, que tengan que llegar para que mejoren estos aspectos, ¿no? Tanto la parte asistencial como la parte de investigación. Porque al final la parte mental del paciente es tan importante como la parte más física. De hecho, en específico en tu consulta, creo que en la parte de neurocirugía, en la parte de neurología, tratas los estados de ánimo, que sería algo que solemos relacionar más como un tema conductual, un tema de psicólogo, pero se ha visto que la neurocirugía también funciona. También podemos hacer este tipo de tratamientos. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que aquí hay varios conceptos, ¿no? Lo que nosotros, quizás igual te puedes referir a que nosotros ofrecemos o le damos importancia a la parte espiritual del paciente. ¿Por qué? Porque la parte espiritual pues es la cuarta dimensión de cualquier persona, no del paciente, de cualquier persona, y a veces se nos olvida. Entonces, cuando a un paciente le das un mal diagnóstico, ¿no? una enfermedad muy grave, pues entra en una duda existencial y no sabe qué hacer. Y eso puede afectar en las decisiones que haga de su tratamiento. Entonces, si tú le das un acompañamiento espiritual, que aquí en España, por ejemplo, no es algo habitual que te encuentres en los hospitales, parece como que está más asociado a la parte terminal de la vida, ¿no? Sí. Esto no es así. En otros países, el acompañamiento espiritual forma parte de la atención holística del paciente. Y en este aspecto, pues yo tenía muchas ganas de incorporarlo a los pacientes neuroquirúrgicos y estamos llevando a cabo en mi hospital pues un proyecto que se trata de precisamente acompañar de manera pues, espiritual a los enfermos y a las familias. También no se nos olvide que son tan importantes en el proceso de un paciente, ese acompañamiento espiritual, si lo quieren. Le preguntamos si lo quieren recibir porque es algo muy opcional y que no tiene nada que ver con la religión. Eso es algo que también explicamos, que no lo asocien. ¿Nos podrías dar un pequeño ejemplo de qué sería un acompañamiento espiritual? ¿De qué hacéis? Sí. Primero es preguntar al paciente si lo quiere recibir. Entonces ellos preguntan qué es el acompañamiento espiritual, ¿no? Exacto. Claro, porque el acompañamiento religioso es muy conocido, ¿no? Sí. Los hospitales tienen pues una monja o un cura y pueden ofrecer ese servicio. Pero esto va más allá. Entonces les explicamos que es una ayuda para entender su situación en la vida frente a esta enfermedad. Es decir, es dar un sentido a lo que le está pasando. ¿Qué sentido tiene pues decidir un tratamiento u otro y qué importancia puede tener respecto a la situación desbordada que tiene en ese momento? Les ayudamos a entender las cosas. Entonces, primero un acompañamiento es escuchar al paciente. Cada persona, si le escuchas, puedes ver realmente qué necesita. Después le consolamos, es decir, no estás solo, no eres un fracasado. Y en tercer lugar, le hacemos entender las cosas que puede hacer y qué beneficio tendría de cada cosa, ¿no? Entonces, estas tres partes las hacemos en todo acompañamiento espiritual. Es muy importante al final. Hay veces que tú te piensas que un paciente va a estar muy preocupado por una cosa y justamente le preocupa una cosa completamente distinta. Totalmente. Y tú estás afrontando un problema que no es ni el problema real. Exactamente. A veces te sorprende. Por ejemplo, vemos que lo que le preocupa a muchos pacientes es cómo le va a decir a su familia el diagnóstico que él sabe. O sea, no le importa
que también, pero no es su problema principal asumir este diagnóstico, sino que lo sepa su esposa o sus hijos, ¿no? Entonces, si eso es lo que les preocupa, les ayudamos o les decimos cómo lo podemos hacer, ¿no? Y eso es muy importante porque están tan desbordados que muchas veces el grado de ansiedad es tal que incluso los fármacos que damos o las opciones que damos no las acaban de entender y no escogen bien. Entonces, por eso es tan importante pararte en la parte espiritual para que luego todo pueda tener un sentido en la elección que la persona haga, ¿no? Que sea una elección completamente consciente. Totalmente, y ayudarla a entenderlo. Sí. Hace poco, bueno, o no tan poco, pero publicaste un libro, Al otro lado del bisturí. En este libro compartes un poco más las historias humanas detrás de los pacientes. ¿Cómo hiciste este salto de empezar a divulgar más a nivel personal o literario? Bueno, la verdad es que no fue idea mía, ya jamás se me había ocurrido. Y pasó que salió un reportaje en una revista un domingo y el lunes mismo 3 editoriales de este país me llamaron para que escribiese un libro. ¡Ostras! Y yo no lo entendí. Y mi respuesta fue no, pero tajantemente. No, porque no lo entendía que yo podía aportar. Pero pasaron las semanas y encontré quizás unos motivos que pensé, bueno, igual sí que tiene sentido, ¿no? Y es explicar enfermedades pues, que las personas no conocen, que existen, y tratamientos que tampoco saben que se pueden ofrecer aquí en España. Luego también homenajear a mis pacientes, a todos, pero principalmente a los pacientes que he tratado, porque depositan una confianza enorme en ti y era una manera de devolverles esta gratitud. Y en tercer lugar también para dar una imagen de lo que es un neurocirujano. Hay mucha gente que no sabe a lo que se dedica un neurocirujano y estos nos confunden con neurólogos, por ejemplo, ¿no? Entonces era también un buen momento para explicar qué es un neurocirujano, qué es lo que hace y tener quizás también quitar esa figura del cirujano que como una persona es, no, en absoluto. Insisto en que uno es como profesional a lo que te dediques como eres como persona, ¿no? Entonces, ese mito, pues no es así. Y entonces, esas fueron las 3 razones que al final me llevaron a escribir este libro que no acepté inicialmente. En uno de los capítulos del libro abordas la cirugía en el paciente despierto. Al final, es difícil de imaginar muchas veces. Hemos visto algún vídeo que corre por las redes, pero ¿cómo se prepara un paciente para algo así? Porque tú lo ves de fuera, pero cuando te toca a ti, sí. ¿qué pasa? Bueno, la cirugía con el paciente despierto es muy antigua y a veces salen noticias que parece como que es algo que se ha descubierto ahora. No, lo que sí es verdad que ahora se hace más es cada vez hacemos más cirugías con el paciente despierto porque hemos visto que su utilidad se va ampliando, digamos, las indicaciones y hay maneras mucho más seguras de hacer esta cirugía. Entonces, principalmente la hacemos para monitorizar los idiomas que habla un paciente, porque otras funciones como puede ser la movilidad de un brazo o de una pierna, no necesitamos que el paciente esté despierto. Pero claro, si yo quiero saber dónde están tus idiomas, porque cada idioma ocupa una zona del cerebro diferente. Entonces, si yo quiero saber dónde se encuentra, la única manera es preguntártelo a ti en directo, ¿no? Pero también, aparte para el lenguaje, que es la principal indicación, también lo hacemos para mirar otras tareas cognitivas, como pueden ser la atención, la memoria, incluso las emociones de una persona, ¿no? El reconocimiento de emociones, que es muy importante. Y es muy interesante porque cada persona tiene una localización muy distinta de estas funciones. Hace muchos años, cuando estudiábamos, los médicos de hace 50, 60 años, pensaban que, como ponían los atlas, ¿no? Que todo estaba en el mismo sitio. Esta es la área del lenguaje. De hecho, aún te explican el concepto del cerebro a nivel general, te lo explican así. Aquí está esta área, más o menos, controla esto. Pues eso es falso. Hoy se sabe que el cerebro es como una computadora y aunque estés trabajando en una zona, puede repercutir en el hemisferio incluso contralateral. Entonces, este concepto es muy importante de entender y esto es lo que está llevando a que cada vez más se hagan cirugías despierto, porque estamos viendo que no da tanta seguridad o al menos cómo miramos al paciente, porque el paciente no solamente es alguien que se mueve y habla, sino que es alguien más, hay una personalidad, hay una conducta, en fin, hay una serie de cosas que solamente las puedes monitorizar con el paciente despierto. Y es verdad a lo que te referías, que no todo el mundo está preparado. De hecho, a veces tenemos que rechazar pacientes. ¿Por qué? Si eres una persona muy... muy aprensiva o muy ansiosa,
va a ser muy difícil que aguantes más de media hora despierto, y pensar que para nosotros poder quitar un tumor, que es la indicación principal, pues a veces necesitamos más de una hora. Entonces, no todo el mundo es apto. Eso también hacemos una preselección. Vale. Sí. ¿Y el equipo quirúrgico preparáis diferente cuando es una operación con un paciente despierto? Sí, claro, obviamente, no tiene nada que ver. Es muy complejo preparar a nivel de grupo la cirugía con el paciente despierto, porque intervienen más personas. La persona, digamos, principal no es el cirujano, es el neuropsicólogo o el neuropsicóloga. Vale. ¿No? Porque no sabía que existía ni esta figura. Sí, y de hecho no todos los neuropsicólogos son aptos para ir a quirófano, porque hay gente que lo pasa muy mal. Pensar que el cráneo está abierto y el cerebro pues late como el corazón, y esto lo ve en directo, ¿no? Entonces tiene que estar... Y luego a veces también tenemos traductores dentro de quirófano para el neuropsicólogo. Depende de los idiomas, porque bueno, inglés y francés lo sabe casi todo el mundo, pero pues en Barcelona es un lugar donde hay gente de todos los sitios, exacto. Sí. Entonces hay idiomas que tenemos que invitar, contratar un traductor que tolere estar en quirófano todo el rato que lo necesitemos, ¿no? Entonces es bastante complejo. Aparte de ellos están los neurofisiólogos, un grupo de anestesistas, más de un neurocirujano, en fin, y luego, ni digamos, los instrumentistas que son específicos de la cirugía con el paciente despierto. Wow. Es decir, es un equipo muy grande, a veces multidisciplinar, claro, total. A veces nos dan el protagonismo al cirujano y me duele en el alma, porque es algo que hacemos en grupo, y como falle alguien de nosotros, la cosa pues igual no sale tan bien, ¿no? Sí, sí. Aterrizando un poco más, que nos hemos ido a un sitio muy interesante, pero muy lejos de lo que es el farmacéutico. Sí. En la farmacia sí que es verdad que hay veces que nos llegan estos pacientes con dolores crónicos refractarios. ¿Qué papel podemos tener para ayudarlos, para acompañarlos en este proceso? ¿Crees que podemos aprovechar que somos muchas veces el primer contacto del paciente de alguna manera para hacerle un acompañamiento mejor? Sí, yo creo que esta pregunta es muy interesante, y yo creo que es el foro adecuado, porque muchas veces, digamos, el farmacéutico de referencia del paciente, pues ve más al paciente que el propio médico de familia. Entonces puede ayudarle. ¿Ayudarle en qué sentido? Primero, a que no se automedique, a que no abuse, a que a veces el diagnóstico se lo ha hecho él mismo, y que puede chequear este diagnóstico inicialmente, a que si no funciona, no se trate de ir a buscar más medicación, sino a probar una alternativa que no son los fármacos. Los fármacos tienen un límite, y esto es interesante porque como neurocirujano, cuando veo al paciente, yo soy el último, entonces veo pacientes que llegan muy tarde, demasiado tarde, después de 10 años, y yo me pregunto, ¿por qué ha llegado tan tarde? Porque yo le podría haber ayudado con tal cirugía, incluso en el primer año, y no hubiera estado tantos años. Vemos muchas adicciones a mórficos, por ejemplo, o pacientes que vienen como drogados por los efectos secundarios que para no tener dolor tienen que soportar. De hecho, vienen del brazo del familiar porque no pueden encaminar. Entonces, llegar a este extremo no es necesario. Yo creo que vosotros tenéis que parar antes de que proceda a más. Es decir, no, consulta una segunda opinión, o que te deriven a otro especialista. Algo no va bien, ¿no? ¿Qué puede ser el punto de derivación? ¿Qué podemos decir? Ojo, cuidado. Es decir, si un paciente tiene una limitación de su vida, ya sea bien por efectos secundarios o por la enfermedad en sí, y ha pasado más de 6 meses, no tiene por qué aguantarlo. Puede preguntar. Es un buen punto. Vale. 6 meses es más tiempo prudente para saber que si no ha mejorado en 6 meses, probablemente hay que cambiar de estrategia, ¿no? Sí, y es verdad que muchas veces los pacientes les asusta una cirugía, pero yo creo que eso es algo que se tendría también que explicar bastante bien, porque los efectos secundarios de muchos fármacos a dosis muy altas o fármacos combinados, sus riesgos son mayores que las de muchas cirugías, y esto también habría que aclararlo. Sí, esto creo que es algo que no somos conscientes muchas veces. Exacto. Sí, y que hasta un producto natural, aunque sea, claro, puede tener interacciones y puede afectar al resultado de una medicación o de un paciente. Por supuesto. Totalmente. Hoy celebramos contigo el final del año formativo, de la formación continuada de nuestros farmacéuticos. Tú misma has comentado que te sigues formando, que sigues yendo a otro país cada año a ver qué está pasando.
¿Por qué es tan clave mantenernos informados constantemente? Bueno, esto no solamente en farmacia, en medicina, en todo en general, el mundo va a una velocidad tan rápida, que nos quedaríamos atrás. Y yo creo que lo que más he visto importante, te dediques a la rama de la sanidad que te dediques, es que, a diferencia de antes, cada vez nos unimos más especialidades, trabajamos conjuntamente. Es decir, antes era medicina por aquí, sí, farmacia por allá, sí, bioingeniería por allí, y ahora estamos viendo, los congresos cada vez son más multidisciplinares, porque estamos viendo que ganamos todos si todos nos unimos, ¿no? Entonces, yo creo que es salir más y intercambiar más las diferentes disciplinas para ayudar más al paciente. ¿Qué crees que puede ser una área que va a despuntar en los próximos años, o una parte de tu área que dices, ostras, esto puede despuntar, esto parece que irá más? Sí, claramente la neuromodulación. Es un campo muy en auge. Sí, la neuromodulación es actuar sobre el sistema nervioso, ya sea en el cerebro o en la médula espinal o en el nervio periférico, con un estímulo. Normalmente es eléctrico, pero también puede ser magnético o químico. Y puede ser con cirugía o sin cirugía. Esta actuación sobre el circuito, el que sea, interrumpe una enfermedad. Hoy se entienden las enfermedades como circuitopatías, de tal manera que si tú interrumpes esta enfermedad, puedes mejorarla porque busca una alternativa diferente. Esto hoy en día es posible gracias a los avances de la bioingeniería, de la inteligencia artificial, de todas estas especialidades que, como igual que en farmacia, gracias a la bioingeniería, a la inteligencia artificial, estamos viendo adelantos que antes era impensable. Por lo tanto, estamos abriendo camino a enfermedades que antes no tenían cura, y hoy estamos intentando hacer ensayos clínicos, incluso ya algunas terapias tienen ya su mercado europeo para poderse ofrecer. Hablamos de neuromodulación en enfermedades que pueden ser también una epilepsia, una enfermedad mental, una depresión crónica, en este tipo de enfermedades también, que se asocian normalmente a una cosa más de temas psicólogos, psiquiátricos. Sí, exacto. Hay incluso hay enfermedades que has mencionado donde ya está aprobado, ni siquiera es ensayo clínico. Por ejemplo, en la epilepsia, aparte de cirugías convencionales que siempre se han hecho, ahora se hace neuromodulación para intentar mejorar bastante la vida de este paciente. En trastornos psiquiátricos se está haciendo ensayos clínicos en depresión, en trastorno obsesivo-compulsivo, en adicciones, en anorexia nerviosa, en esquizofrenia, etcétera, etcétera. Posiblemente veamos en los próximos 10 años una aprobación en depresión y en trastorno obsesivo-compulsivo. También está habiendo neuromodulación con grandes avances en enfermedades neurodegenerativas, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Y en muchos más campos, en el dolor también. En fin, yo creo que la neuromodulación va a ser la alternativa a estas enfermedades que se había dado como, bueno, pues si te ha tocado, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Sí, y esto abre una esperanza para estos pacientes que hasta ahora pues no tenían solución. Muchas veces es simplemente a nivel de fármacos o a nivel de ayuda con el psicólogo, pero es que hay veces que con esto no es suficiente. Claro, ahí obviamente, gracias a Dios, la mayoría de los pacientes mejoran con fármacos y con terapias no invasivas, pero hay un porcentaje de resistencia, depende de cada enfermedad, es un número, en muchos de ellos un 20 o un 30%, que no es poco, donde es resistente a todo. Entonces, buscar una alternativa con neuromodulación o con otros tipos de terapia es algo maravilloso, porque es un porcentaje muy alto de pacientes. Vale, y aquí ya es que me ha venido la pregunta, quizás es un poco rara, pero se habla de que el intestino, el intestino sobre todo es el segundo cerebro, neuromodulación a nivel de intestino. ¿Esto se ha planteado, existe? No, o sea, como estimular el intestino para que... De esa manera no, pero me acabas de dar una idea para futuros ensayos, gracias. ¡Hombre! No, pero sí que es verdad que para enfermedades intestinales hay técnicas de neuromodulación de estas enfermedades. Sí, si la pregunta es, para enfermedades intestinales, por ejemplo, hay gente que tiene, digamos, estreñimiento crónico o problemas de la vejiga, ¿no? Incontinencia o retención, sí que hay neuromodulación para aliviar estos síntomas. O, por ejemplo, para pancreatitis crónica existe neuromodulación medular para aliviar estos síntomas. Esto sí. Jolín,
súper interesante. Para ir terminando, si pudieras dejar un mensaje a nuestros farmacéuticos que cierran el año formativo, ¿cuál sería? Bueno, desde el punto de vista de un neurocirujano, decirles que su papel es primordial con los pacientes porque en muchísimos casos son la primera vía de consulta de un paciente y en quienes confían mucho. Entonces, debido a este peso que tienen con los pacientes, estar informados de lo que pueden ofrecerse hoy en día a los pacientes, en el caso de la neurocirugía, pero en general la actualización en otras disciplinas que no sean la farmacia es muy importante porque va a repercutir en la población en general, porque somos los que tenemos exactamente, entonces que los farmacéuticos estéis actualizados de las novedades en diferentes disciplinas es fundamental para la población. Me alegra escuchar eso porque a veces perdemos un poco el foco de lo que somos los farmacéuticos, porque sí que es verdad que en la oficina de farmacia muchas veces dispensas y toca recapacitar de, bueno, tengo el papel de dispensar, pero el papel de soy el primer contacto de este paciente, es quizá la primera persona a la que viene con un problema. Claro. Vamos a ver. Claro, de asesorar, exactamente. Y ya por último, antes de terminar, ¿nos puedes avanzar algún detalle de lo que nos vas a contar ahora en unos minutitos? Bueno, pues yo os voy a hablar cómo es la neurocirugía en España, en concreto en mi hospital, y qué se puede hacer, porque incluso es un mensaje, aunque parezca una charla, bueno, un poco con las limitaciones que nosotros tenemos, pero es una charla positiva, porque viene a decir que aunque no tengas la mayor riqueza del mundo, tengas lo que tengas en tu país, siempre puedes sacar y hacer cosas con lo que puedas trabajar, siempre puedes ayudar y has de buscarlo. Y eso es importante, estés donde estés. Pues con este mensaje positivo lo dejamos aquí. Muchas gracias, doctora Villalba, por tu tiempo. Gracias por estar hoy aquí y nos vemos en breves. Muchas gracias.